Hola, feliz día. Comenzamos a día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi Luz. Te doy la bienvenida. ¿Cómo puedes hacer para conectarte con la programación? A través de www.youtube.com/conectados al ser Adriana Sea o www.youtube.com/Adi-medio Luz Advancea. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Estamos desde Escuela Adi Luz, a través de Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Muy feliz día. Estamos en Escuela Adi Luz, a través de @conectados al ser. Hoy tenemos un tema o una charla interesante para compartir con ustedes a día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante relacionado obviamente con la frecuencia de actualización cósmica. A través del concepto de actualización cósmica vamos a comenzar a conectarnos a través de la frecuencia de desarrollo para ver, para entender, para comprender y también estar a día de hoy obviamente actualizado con los temas interesantes a través de saber, entender, comprender qué está pasando en nuestro universo, qué está pasando a través de la frecuencia de conexión, a través del mundo espiritual. Abordamos este tema, abordamos esta charla a través de psicología extraterrestre, conexión extraterrestre, métodos de comprobación y psique activa. Muy buenos días, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco lo que está relacionado con la frecuencia de actualización cósmica. ¿Qué es lo que está pasando a través de la frecuencia de conexión para poder hacer contacto con niveles altos de conciencia? ¿Cómo conectarnos a frecuencias trascendentes y poder adquirir, adicionar y también tomar fuerza y conciencia sobre los temas, conexión y frecuencias de purificación a través del mundo espiritual? ¿Saben ustedes que tomar conciencia, certeza y sabiduría a través del mundo espiritual y saber, comprender, tener certeza, tener confianza, tener voluntad y también tener una conciencia absolutamente expansiva para poder hacer contacto con frecuencias de sabiduría a través de la develación y también la desencriptación? Voy a hacer una pregunta y también me gustaría que cada uno de ustedes en cada rincón del planeta se haga esta pregunta. Si estamos hechos a imagen, si somos la misma forma, obviamente con la misma condensación energética, estamos en similitud con el universo o en similitud con Dios diosa, con la frecuencia de las diosas, con la frecuencia de los dioses. ¿Qué pasa que no podemos comprender a qué vinimos al plano y quiénes somos? Algo interesante es cuando me hago la pregunta de quién yo soy, indago en los conceptos de aceptación, en esa conciencia de avance y en esa conciencia superior. A través de tecnología, Advancea, develamos, desarrollamos, comprendemos, asimilamos, aceptamos, adicionamos un nuevo nivel de conciencia para cambiar de forma consciente, para cambiar de forma trascendente la vida en la Tierra y en otros planetas. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Salir de conceptos mundanos que pueda que no llegue a comprender a través de los conceptos de creencia para poder comenzar a evolucionar. En muchos conceptos saben ustedes que en muchas doctrinas o en muchas frecuencias que están relacionadas con el mundo espiritual, los dioses, las diosas y las frecuencias superiores hablaban de no tocarse el cuerpo a través de no hacerse incisiones, no cortarse, no generar traumas a nivel del cuerpo, para no generar trauma a través de no comprender cuando había algún síntoma o algún desorden en la frecuencia corpórea. Si estamos hechos a imagen y semejanza
les hago una pregunta. ¿Saben ustedes que los dioses, las diosas y las frecuencias extraterrestres, qué es lo que más quieren a través de comprender o no comprender al ser humano en lo que es la frecuencia planetaria? O sea, que puedan despertar. ¿Qué más puede querer una frecuencia extraterrestre o una frecuencia de dioses? Que los seres humanos puedan despertar la conciencia a una frecuencia superior a través de un concepto de conciencia. Bien, entonces, si comprendemos que estamos confeccionados a imagen y semejanza del mundo espiritual, ¿qué puede estar pasando que no comprendemos la conexión a través del mundo superior de conciencia? Algo importante para tener en cuenta a través de esta actualización cósmica es lo siguiente. Cuando ustedes no toman conciencia de la frecuencia energética y hay malversación a través de la conciencia o a través de atentar de forma consciente contra otro ser, contra otro humano, se convierten en asesinos. Eso ya lo habíamos hablado. Bien, ¿qué sucede cuando no hay conciencia planetaria y empezamos a ver o empezamos a comprender que hay como una especie de emergencia planetaria donde podemos adelantar aquello que está orientado a conceptos de conciencia superior? En los procesos de sabiduría y en los conceptos superiores, ¿por qué es importante entender? Si vivimos en el planeta Tierra, vivimos en un concepto planetario. La sabiduría, ¿para qué sirve? Para la aplicación de la forma de vida. Bien, ¿para qué sirve ese concepto de conexión a través del mundo espiritual? Para comprender, entender y asimilar las frecuencias de potencial que trae el ser humano a través del concepto del cuerpo, la mente y el alma. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las técnicas y métodos que me acercan a un avance positivo en el concepto de la mente, en el concepto de la función corporal y también en los conceptos de lo que es la parte de función fisiológica a través de niveles altos de conciencia, me llevan a comprender que necesito técnicas y métodos para mejorar la capacidad de conexión a través de la frecuencia superior. ¿Qué pasa cuando hay seres que no están preparados para lo que es el concepto de lo que es la apertura o lo que es el concepto del despertar de conciencia? ¿Qué pasa cuando alguna persona tiene acceso a lo que es el concepto de la información y la energía y no tiene los parámetros de conciencia como para poder entender, comprender y desarrollar esas formas energéticas o esas formas de sabiduría para comenzar a conectarse a través de niveles superiores? ¿A dónde está orientado este concepto? A los conceptos de ley. Bien, saben ustedes que en la antigüedad había leyes. Saben ustedes que, obviamente, en el planeta Tierra hay leyes que están orientadas con la parte terrestre, que no son parecidas a las leyes del universo. Bien, las leyes del universo están orientadas a la verdad absoluta de aquello en lo que es. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de métodos de comprobación. Bien, cuando hacemos contacto con frecuencias extraterrestres, logramos entender, develar y desencriptar un tipo de información, de dato o de data que estaba encriptado en algún concepto que no podíamos develar. Bien, cuando hay un proceso que tengo que comprender, busco técnicas o métodos o formas que me acerquen a develar aquello que no puedo comprender con los sistemas de 3D. Bien, ¿saben ustedes que el planeta Tierra tiene una forma de vida donde los sistemas están creados para que el ser humano viva en tercera dimensión? O sea, están programados para vivir en 3D, o sea, en tercera dimensión. Bien, ¿qué ofrece el mundo superior?
a través de conceptos altos de conciencia en la frecuencia de aceptación, buscamos que a través de mi potencial yo pueda acercarme a frecuencias de niveles superiores. ¿Qué nos diferencia de los animales? La conciencia. ¿Qué nos diferencia de los animales? Saber discernir entre lo que está bien y lo que no. Otra vez. ¿Qué nos diferencia de los animales? Supuestamente, ¿no es cierto? O sea, hablando en conciencia. ¿Qué nos diferencia de los animales? Saber lo que está bien de lo que no. O sea, cuando hay una forma de discernimiento, puedo discernir entre lo que está bien y lo que no. Bien, ¿qué tengo que comprender? Para comprender parámetros de sabiduría, tengo que estar ¿en dónde? En mi yo, en mi frecuencia de mi yo. Bien, cuando yo me conecto a mi yo superior, indago en mi conciencia para conocerme y entenderme. Bien, vamos a desarrollar las leyes. Primera ley importante, ley de vibración. Bien, ¿qué decían los maestros? Vamos a repasar las charlas que tuvimos estas semanas. ¿Qué decían los maestros o las diosas trascendentes o las frecuencias extraterrestres como una explicación de lo que pasa en nuestro planeta Tierra? ¿Qué decían o qué explicaban? Que no había una sabiduría trascendente donde se podía comprender por qué se mal calificaba la energía y por qué se alteraban los procesos energéticos. Bien, muy bien. Bien. Entonces, vamos a repasar las leyes para comprender cuando un ser humano, un ser egoico o un ser diabólico genera alteración y atenta contra el alma o la vida de otro ser. Bien. Las leyes están orientadas para comprender todo aquello en lo que es. Bien. Y una de las leyes que podemos comprender es la ley de vibración. Si yo, como un concepto de causa y efecto, la causa es lo que hago, que es el concepto de lo que hago positivamente para mi evolución espiritual, y lo que hago como un concepto de que esa consecuencia me va a dar el resultado de aquello que hice. Bien, entonces la ley de vibración me muestra que lo que vibra está empatizado o obviamente está relacionado o tiene una relación con otro concepto de la misma magnitud por la frecuencia de vibración. Bien, a través del concepto de maes, de maestrías, a través del concepto del mundo espiritual y de maestrías, buscamos comprender dónde están los procesos que tenemos que resolver para poder mejorar la calidad de vida en la Tierra. Bien, ¿qué tenemos que comprender? Cuando nosotros, a través del concepto de sabiduría, a través de la sabiduría, hablemos de la sabiduría y de los conceptos vibracionales. Bien, no califiquemos la sabiduría con un nombre. Hablemos del concepto de sabiduría, hablemos del concepto de información, hablemos del concepto de data, hablemos del concepto de, obviamente, de conocimiento. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La ley de vibración permite que si yo hago cosas positivas, que si yo tengo un comportamiento superior, que si yo me conecto con los dioses, las diosas, los guías y las frecuencias extraterrestres, ese concepto de ley me va a llevar a un efecto, que es que se cumpla la ley de causa y efecto. Bien, y la ley de vibración. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay un concepto de caos energético tanto en nuestro planeta como en otros planetas. Y ustedes pueden decir, ahora relativamente estamos un poco mejor. Aunque hay que empezar a indagar en los conceptos de verse de acá a un tiempo
para ir viendo cómo se van suscitando las frecuencias a través de poder ver, a través de poder hacer lecturas o a través de lo que es el concepto de, obviamente, de cómo va el año o cómo van los últimos 10 años o de acá a 10 años o de acá a 5 años, cómo nos podemos ver. Bien, vamos con eso. Si yo comprendo las leyes y hay malversación de las leyes, ¿qué puede pasar? Que yo pueda comprender a través de la conexión con el mundo extraterrestre, pueda ver o pueda entender de acá a 10 años cómo se va a desarrollar el planeta a través de la forma de vida. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si yo, a través del concepto superior y a través de las leyes, ley de vibración, ley de causa y efecto, ley mental, ley de plataforma, ley extraterrestre, ley de las galaxias, ley de los planetas, ley de frecuencias que están orientadas a las frecuencias extraterrestres. Saquemos el dato al A. Si nosotros, a través de una frecuencia denominada energía vital o condensación energética, puedo entender y comprender cómo empezar a conectarme con frecuencias superiores. Cuando nosotros grabamos meditaciones, clases, cursos, charlas, lo hacemos desde la intención que aquellos que están dormidos puedan despertar. Bien, desde la naturaleza y desde la naturalidad del cuerpo, cuando venimos al plano, venimos con una conciencia que hay que seguir evolucionando. ¿Qué significa? Que no vamos a volver para atrás. No vamos a volver para atrás en aquello de donde tenemos que seguir. Bien, entonces, la ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de mentalismo, o sea, la ley mental, me muestra que tengo que tener una mente expansiva para poder hacer contacto con frecuencias superiores. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la conciencia. Sabemos que nuestro planeta tiene un porcentaje bajo en lo que es el sistema de conciencia. Bajo con B larga, ¿eh? Bien. O sea, lo que está orientado a empezar a conectarnos con frecuencias superiores permite que pueda entender lo que está orientado a la intención. Bien. Si hablamos desde un concepto planetario, ¿desde dónde vamos a abordar los temas? De por fuera del planeta. Salimos del planeta Tierra, salimos de la galaxia, salimos de la Vía Láctea y empezamos a observar como observadores, como diosas, como dioses que somos a través de la maestría que yo soy o que vengo a desarrollar. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Empezar a conectarme y a entender cuándo hay malversación de la ley. Bien, hablamos en el último programa, en la última charla, que cuando hay conceptos que tengo que entender y comprender, tengo que saber dónde hay malversación energética para comprender cómo desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Bien, si salimos del planeta Tierra, salimos de la Vía Láctea, salimos de algún sistema determinado y somos observadores con la frecuencia mental, si me conecto a una frecuencia de mente, voy a comprender y voy a poder entender las leyes a través del proceso vibracional. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Saben ustedes que ya a esta altura hay conceptos que tienen que estar eliminados, erradicados, para que pueda haber una conciencia superior expansiva donde podamos comprender cómo llegar a disfrutar de la estadía en la Tierra a través de los estadios de conciencia. Bien, ¿qué tengo que comprender? Primero y principal, ya a esta altura no podemos comer animales. No puede haber matanza de animal y no puede haber gente que consuma animales, porque eso trae conceptos de karma. Y si hay conciencia de información
para explicarle a las personas de no comer animales qué puede estar generando o qué puede estar pasando para que los seres no entiendan lo que está orientado a mejorar la capacidad de conexión. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo me conecto a mi divinidad, busco que otros seres que también viven en la Tierra puedan vivir mejor. Bien, entonces, al conectarme a frecuencias superiores a través de mi concepto femenina, mujer, cocreación, voy a los orígenes de la humanidad para entender qué es lo que no estamos haciendo bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A esta altura, este concepto de la matanza de animales, ese concepto del sufrimiento por matanza de animales y también el hecho del consumo de animales, porque eso genera que baje la vibración, o sea, que baje la vibración a nivel corporal, o sea, que baje la frecuencia de vibración a nivel corporal. Bien, hablamos del concepto del alma, tanto en lo que es el concepto del alma de los elemental, como el alma del ser humano y los conceptos de espíritu a través de nuestro concepto superior, tener en cuenta la apertura de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Bien, entonces vamos a abordar los temas desde la psicología extraterrestre y desde la conexión extraterrestre. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Conceptos de mejorar la calidad de vida y no generar a otro ser esos conceptos de sufrimiento. Bien, la matanza de animales y la matanza de almas terrestres, tanto elemental como personas terrestres, genera karma, genera caos o genera karma o genera conceptos de malversación. Bien, y hay otro concepto que tiene que ver con los conceptos de ley espiritual, de las leyes espiritual, que tienen que estar orientadas a mejorar la capacidad de conexión. Para los conceptos energéticos que están orientados a la parte energética y a los conceptos de ley, la ley y la frecuencia de ley están orientados a nuevos niveles de conciencia. En lo que es la frecuencia de maestrías o maes, a través del concepto superior de conciencia, empezar a indagar en los procesos de elevación me lleva a comprender cómo desarrollar un nuevo nivel de conciencia a través de procesos altos, a través de la frecuencia superior. Bien, cuando un cuerpo es natural, cuando una mente es natural, cuando un concepto tiene naturalidad en el cuerpo, la mente o el alma, y venimos de forma natural con nuestro cuerpo, con nuestras características, con nuestras mejoras a nivel superior, tengo que comprender qué puede generar malversación a nivel de lo que son los conceptos del alma, espíritu, conciencia a nivel superior para lo que está orientado al camino del despertar. Bien, ¿por qué se alteran los sistemas energéticos? ¿Por qué se alteran los conceptos en lo que es la parte terrestre? Primero, por falta de aplicación de la ley, o sea, alteración de la ley. O sea, hay un concepto de malversación de las leyes espiritual, que no hace falta que el ser humano que no conoce las mancias, que no conoce las lecturas a través de lo que es la frecuencia de formas de lectura para poder conectarse a través de niveles superiores, pueda entender las leyes. Hay leyes que rigen el universo, que están orientadas a ley espiritual, donde hay un concepto vibracional que no se puede violar. No se pueden violar las leyes espirituales. Entonces, si hay leyes que se cumplen por un concepto de método de comprobación, por un concepto de vibración, si los conceptos de energía, la condensación energética, tiene una frecuencia vibracional y hay una ley que es la ley de vibración, los conceptos de vibración y la ley de vibración me va a mostrar la perfección del cosmos o la perfección del universo para ver cómo se cumple la ley. Bien, cuando hay caos o malversación energética, cuando un sistema es caótico, cuando un sistema es astral o cuando un concepto es diabólico o cuando los sistemas no avanzan, ¿qué puede pasar?
que haya malversación en los conceptos de aplicación de la ley. ¿Hay justificativo? No. ¿Por qué? Porque para aquellos que no conocen la ley, hay un concepto que es la ley de vibración, que las cosas tienen una frecuencia vibracional. Bien, hasta ahí veníamos bien. Las cosas vibran. Ah, qué bien, hay una ley de vibración. Hay un concepto de que los elementos vibran, los cuerpos vibran, la energía tiene una frecuencia vibracional. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a hablar con las diosas, vamos a hablar con la frecuencia extraterrestre. Bien. ¿Qué dicen las frecuencias extraterrestres? Decimos, Dios, seres superiores, ¿qué pasa en el universo? Dios no nos quiere. Dios, ¿qué pasa con Dios, las diosas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasan las cosas que pasan? Bien, entonces las frecuencias extraterrestres, a través de nosotras, maestras, guías, seres de luz, bajamos información como respuesta de aquellas cosas que suceden. Bien, entonces, si hay una ley que está orientada a la frecuencia de ley de vibración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que lo que es la frecuencia vibracional lleva a que no hay concepto de doctrina, ni Yoshua, Krishna, ni Alá, ni Zaratunga, no hay concepto de doctrina cuando hay un concepto de saber qué pasa con los conceptos de ley. Entonces, hay un concepto que es la primer parte, que son las leyes terrestres que forman parte de la vida en 3D. Bien, vamos a un concepto de dioses, de diosas. Y ustedes dicen, ¿pero eso es un concepto doctrinario? No, es un concepto de que son nuestros hermanos mayores y nos están ayudando para comprender los conceptos de formas de alma o conceptos de espíritu. Bien. Hacemos contactos con frecuencias extraterrestres y explican las leyes de formas de plataforma para que se entienda cuándo hay malversación a través de los conceptos de forma de vida o los conceptos de ley a través de lo que es la frecuencia de conceptos energéticos. Bien, si desde el cosmos baja energía para que haya restabilización a nivel del concepto planetario, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano no toma conciencia de los conceptos energéticos. Bien, si los sistemas cósmicos, las frecuencias de galaxia, llevan este concepto de conexión a través de frecuencias superiores, tenemos que comprender este concepto superior para el camino del despertar. Bien, cuando hacemos contacto a través de la palabra, a través de mantras, a través de meditación, a través de invocación, a través de conexión con frecuencias extraterrestres, y tenemos ese concepto de métodos y técnicas de curación, de sanación, de introspección, de asimilación de la conciencia, ¿qué puede estar pasando? O sea, y muchos dicen, ¿las técnicas no funcionan? No pasa porque las técnicas no funcionen. En realidad, hay un sistema preparado para que el ser humano no despierte, para que el ser humano no se avive. Entonces, hay un concepto que está orientado a mejorar la capacidad de conexión para hacer contacto con frecuencias superiores de conciencia. Entonces, ¿qué sucede con las maestras o maestros que están en el camino del despertar y que son neutral en el concepto terrestre para poder llevar la información de la forma más fehaciente, de una forma absolutamente trascendente y que esté orientada a que pueda ser un concepto de cuidado para que no lo alteren? Bien, en los conceptos de ley de vibración, ley de causa y efecto, ley de plataforma, ley cósmica, ley de las galaxias, lo que está orientado a mejorar la conexión está a través de abrir nuestra mente para comprender. Bien, entonces hablamos con las diosas, hablamos con frecuencias extraterrestres y maestrías. ¿Y qué explican? Hace aproximadamente 130 años, 150 años. ¿Qué explican? O sea, se van del plano, vuelven, se van del plano, vuelven, van otros espíritus, vuelven. ¿Por qué vuelven acá a la Tierra? Porque se sigue generando malversación
desde el concepto energético porque no cumplen la ley. Y algunos dicen, ¿es porque no la saben? No, es porque la malversan de forma adrede. Entonces, en ese concepto, donde a través del concepto superior de conciencia, a través del proceso de maestría y a través de los conceptos superiores, entender la ley, o sea, forma parte de comprender a dónde está orientado nuestra conciencia. No puedo sostener conceptos de creencia porque si no se derrumba un concepto de estructura que tiene que ver con las creencias terrestres. O sea, no se puede sostener conceptos de creencia para que no se derrumben las creencias de la humanidad. No se puede alterar los sistemas a través de un concepto determinado porque eso está orientado a procesos que malversan o violan los conceptos de ley. O sea, si nosotros a través de las frecuencias superiores desarrollamos un nuevo nivel de conciencia para que la humanidad pueda avanzar. Todavía en el planeta Tierra se practican deportes de violencia, todavía en el planeta Tierra se practican deportes de alto extremo donde generan alteración a nivel corporal, donde generan que el cuerpo se deteriore, donde generan que el cuerpo se rompa, donde generan que el cuerpo se estrese o donde generan malversación a través del concepto de lo que es la parte corporal. Todavía se comen animales muertos, todavía se genera que haya magos negros y también hay un concepto de malas intenciones por conceptos político, social, económico y empresarial. Entonces, si hace 200 años la humanidad pasa por proceso de caos o pasa por proceso de malversación energética y los seres espíritus diosas o dioses vuelven, se van, vuelven y se van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, y frecuencias extraterrestres hacen contacto con nosotros para que se pueda entender por qué hay malversación energética, económica, de abundancia y que no se puedan llegar a los conceptos superiores a través del despertar de la conciencia. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? ¿Nosotros somos animales? No. ¿Nosotros nos convertimos en animal? Y supuestamente no. ¿Somos autos? No. Entonces, ¿qué pasa con las frecuencias energéticas que no podemos llegar a comprender por qué se alteran los procesos a través de no comprender la ley? Si los dioses, las diosas y las frecuencias extraterrestres dicen hace aproximadamente 200 años no califican bien la energía, no redistribuyen bien la energía, no generan capacidad energética superior para el bienestar de las almas, no hay un concepto de igualdad a través del concepto económico, porque la gente no piensa bien o porque hay alteración en lo que es el concepto de la sabiduría. No hay un concepto de alteración en la frecuencia de conexión. Hay un concepto de alteración en lo que son los sistemas bajos que quieren manipular. A través de un concepto superior y a través de una frecuencia superior logramos establecer parámetros de conciencia donde yo pueda comprender por qué se malversa la energía. A través de hacer contacto con frecuencias planetarias, a través de hacer contacto con frecuencias extraterrestres, tenemos que comprender que la falta de concepto de sabiduría o la falta de conciencia genera esto, de que los seres malversen el concepto energético. No solamente eso, que los intereses que tienen, tanto en los que son los conceptos políticos, religiosos, inclusive algunos de concepto espiritual, no entienden o malversan la ley por un concepto de conveniencias personalistas. Entonces, las leyes, la ley, cumple una función determinada de ley de vibración, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando la ley no se cumple? ¿Alteran o malversan el concepto de la ley? Porque alteran los conceptos de ley
a través del cuerpo, a través de la mente, a través del alma, a través de los genes, a través del cromosoma, a través del ADN, a través de los conceptos de conexión con frecuencias superiores. Entonces, ¿dónde está orientado este concepto para poder comenzar a comprender? Si a través de un concepto de sabiduría y a través de un proceso superior yo puedo comprender y entender nuevos niveles de conciencia. ¿Por qué los sistemas astral buscan conceptos de seres del bajo astral para poder sostener lo que son los sistemas a través de la frecuencia que son las frecuencias de 3D? ¿Por qué hay personas o seres que van a buscar al bajo astral o que van a buscar al astral, o sea, lo que es el concepto terrestre, espíritus egoicos o espíritus sin conciencia para sostener sistemas que son sistemas de 3D o sistemas egoicos, que están orientados a que el ser humano no pueda despertar? Cuando hablamos de conexión a través de conceptos extraterrestres, tenemos que tener en cuenta ese proceso a través del camino del despertar. ¿Por qué ya desde hace 200 años los seres decían no generen intervenciones a través del cuerpo a fin de cortarse o intervenirse con sistemas de personas terrestres? Y se decía, ¿eso era como un concepto de sabiduría ancestral o era un concepto de conexión a través de la frecuencia de galaxias, a través del concepto de universos? ¿Y por qué se decía eso? Porque los sistemas extraterrestres sabían que había todo un concepto de gen o todo un concepto de ADN preparado para mejorar la capacidad de concepto de vida en la Tierra. En esos conceptos determinados, en frecuencias trascendentes o en conceptos superiores, poder indagar en la conciencia de comprender nos lleva a entender que no hay un hecho de decir puedo llegar a sostener o puedo llegar a comprender o puedo llegar a justificar la malversación energética a través de frecuencias superiores. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si todavía en la Tierra hay conceptos de prácticas de deportes extremos donde los seres humanos se rompen en pedazos sin darse cuenta. Si todavía hay un concepto de alimentación, o sea, en un concepto de alimentación baja por la matanza de animales sin necesidad. O sea, ¿por qué todavía tenemos en el planeta concepto de mal comportamiento por un hecho solamente de sostener frecuencias que tienen que ver con el concepto económico? Aparte de eso, hay todo un concepto que tiene que ver con la frecuencia de conexión a través del mundo espiritual que está orientado a entenderme y a comprenderme a través de las bondades que tiene mi cuerpo. Entonces, ¿por qué hay un concepto de que el ser humano intenta o interfiere o insisten en alterar o cambiar los procesos de gen o los procesos de, obviamente, de conexión o cromosómica a través de mejorar la capacidad de conciencia? ¿Por qué hay alteraciones a través de lo que es la frecuencia superior? ¿Y por qué se alteran los sistemas o por qué se malversan los sistemas a través de un concepto de no comprender y no llegar a evolucionar? Tanto en lo que son los conceptos de rol que hablamos esta semana, conceptos de conceptos de roles, como por ejemplo los guiones o los roles en la Tierra, es un concepto de forma de vida. Los conceptos familiar o de estructuras de familias o los conceptos de patrones de forma de pensamiento o patrones determinados que están orientados a cómo vivir, a de qué forma vivir o a de qué manera vivir en el sistema que está orientado en lo que es la parte terrestre, ¿qué me puede llevar a no comprender la conciencia a través de la no conexión con frecuencias superiores? Y ese concepto orientado a mejorar la calidad de vida, cuando nosotros hacemos contacto a través de frecuencias superiores, lo que se hace es una purificación, una limpieza del ADN para mejorar la capacidad de conexión. No nos convertimos ni en bichos, ni nos convertimos en frecuencias bajas, no nos convertimos en cosas terrestres. Y hay algo que tiene que ver con el concepto de conexión a través de las frecuencias superiores. Cuando hacemos contacto con frecuencias superiores, se bajan técnicas y métodos para limpiar lo que haya que limpiar del cromosoma, lo que haya que limpiar del ADN, para seguir evolucionando la conciencia.
Entonces, cuando empezamos a conectar con frecuencias superiores, ese proceso de conexión y ese proceso de asimilación de la conciencia permite que a través de la expresión, a través de la conexión, a través del mantreo, de la invocación, de la evidencia, de la clareaudiencia y a través también de los conceptos de, obviamente, de canalización, pueda hacer contacto con otras frecuencias planetarias. ¿Algunas frecuencias o seres saben eso? Sí. Y así y todo también alteran los sistemas, sabiendo lo que son los conceptos de ley. Entonces, ¿por qué hay caos en el universo? Porque hay malversación de la ley. O sea, porque hay malversación en los conceptos de ley. Porque hay malversación en los conceptos que tienen que ver con los conceptos superiores para el camino del despertar. Tengan en cuenta esto. En la antigüedad se hablaba del de la divinidad. Y era una palabra, divinidad, divinidad, las divinidades. Ese concepto de conexión a mi frecuencia superior o a las divinidades llevaba que podamos entender y comprender esa conciencia abarcativa o ese concepto superior a través de las bondades que yo tenía o que yo hubiese tenido o que yo hubiese desarrollado en otros niveles planetarios, en otro registro o en esta forma de vida acá en esta encarnación. ¿Por qué hay alteración a nivel energético? Porque el ego, los sistemas bajos, los sistemas astral, saben o sabían los seres que traían claves, códigos, códices o codificación que venían de las divinidades y que eran encarnaciones avatarescas acá en lo que es la frecuencia que está orientada a lo que es el camino del despertar. Hay cosas que son obvias y hay cosas que son con un concepto de discernimiento, que tienen que ver con este concepto. Este proceso de conexión a través de la frecuencia superior me permite indagar en los conceptos de conciencia. Para aquellos que recién entran, estamos en www.youtube.com/conectados al ser Adriana Sea. www.youtube.com/adi-luz advancea. Bien, quien les habla, Adriana Luz. Quien les habla, Sea Espiritual de Escuela Adi Luz Advancea, con tecnología Advancea. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si hay un concepto de malversación energética o hay un concepto de alteración energética donde los seres atentan unos contra otros, ese concepto de falta de ley me lleva a no entender los procesos de conexión a través de la frecuencia de la divinidad. Si a través de técnicas, métodos y frecuencia de conexión ya en el pasado, tibetanos, hinduistas, masones, rosacruces, musulmanes y algunas religiones también hablaban de lo que era el concepto de la parte de frecuencias de mancias, lecturas, canalizaciones, formas de evidencia, formas de clareaudiencia. ¿Qué puede estar pasando? Que los seres alteren el proceso de la conexión, que alteren el proceso de los genes, que alteren el proceso del cuerpo, la mente y el alma. ¿Qué es lo que está pasando? Que a través de ese concepto que tenemos que empezar a indagar, hay un proceso de malversación energética donde los seres no pueden acceder a conocerse a sí mismos porque miran hacia afuera en otros conceptos. A través de entender y comprender que yo no soy él, a través de comprender que yo no soy él, a través de comprender, de conectarme con mi esencia pura para conocerme, tengo que empezar a indagar en mi conciencia para poder desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Si yo, como un concepto de devoción o un concepto de conexión a alguna frecuencia de divinidad, espero que las divinidades o espero que otras frecuencias que son nuestros hermanos mayores resuelvan los inconvenientes por nosotros, nunca vamos a crecer en lo que es el concepto que venimos a desarrollar. A través de la numerología y a través de las diferentes mancias,
Ese concepto de saber a qué vinimos y ese concepto de entender a qué vinimos nos genera que podamos desarrollar un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Se cae de maduro que cuando hay frecuencias que tienen contratos en lo que es la frecuencia terrestre, políticos, social, económico o cultural, que están, o empresarial, que están orientados a un concepto determinado, si eso está orientado a un límite donde el ser humano o las frecuencias no pueden acceder a un nivel superior de conciencia, hay un sistema que está orientado a la conexión a través de frecuencias extraterrestres para asimilar, entender y adicionar información o data que no se sabe en lo que es la frecuencia terrestre. Entonces, salir de la frecuencia terrestre y conectarme con frecuencias extraterrestres permite que pueda chequear el parámetro de conciencia de la humanidad a través de aquello de lo que es. Otra vez, a través de las frecuencias extraterrestres puedo chequear, comprender y asimilar cuando me conecto a frecuencias superiores lo que está orientado al discernimiento por los conceptos de comportamientos en lo que es la frecuencia de 3D. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el ser humano, a través de las capacidades, de las bondades, de la divinidad, me pueden generar que yo pueda conocerme, entenderme y comenzar a evolucionar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que tanto los sistemas que están orientados a parámetros de frecuencia superior me puedan ayudar a mejorar la capacidad de vida. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el concepto de maestrías? La experiencia, métodos de comprobación, la asimilación de conceptos extraterrestres, métodos de comprobación, conceptos de registros bien activados, psique activa en sistema de registro de psique activa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando baja la frecuencia oscilamos en diferentes niveles de conciencia, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, 3D, quinta dimensión, sexta dimensión, cuarta dimensión, 3D. Cuando hay una fluctuación de diferentes niveles de conciencia, voy a sentir que mi cuerpo, mente o alma empiezan a desestabilizarse un poco. ¿Por qué? Porque las dimensiones paralelas o dimensiones ascendentes permiten que pueda acceder a dimensiones que no conocía. Bien, ¿las dimensiones existen? Sí. Y es un concepto técnico donde yo, a través de la frecuencia dimensional, puedo comprender a través de los parámetros de sin espacio ni tiempo, moverme a través de un concepto superior para indagar en los conceptos de conciencia. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que no estamos jugando. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que nos conectamos a frecuencias superiores, los dioses, las diosas y la frecuencia de divinidad buscan mejorar la capacidad de vida acá en la Tierra. Entonces, muchas veces se piensa o se dice que alguna información fue dada por el mundo espiritual para mejorar la capacidad de forma de vida y ese tipo de cosas. Miren, piensen un poquito. Si a través de que los espíritus y las frecuencias extraterrestres son frecuencias extraterrestres y son frecuencias de espíritus que buscan empatizar en los conceptos de que yo soy espíritu y esas frecuencias son espíritus, yo tengo alma y esas frecuencias hacen contacto con otra alma, van a buscar empatizar en ese concepto de frecuencia a través que podamos entender cómo conectarnos a través del alma y del espíritu. Bien, entonces, las creencias terrestres, la información mal dada, la información tergiversada, los conceptos egoicos y la malversación o la manipulación de la frecuencia de información hace que el ser humano decaiga o no entienda qué significa despertar la conciencia. Bien, ¿qué tengo que comprender? Tengo que comprender y tengo que saber discernir
y tener sensitividad, o sea, tener intuición para comprender y entender parámetros de conciencia. Estuvimos hablando esta semana y estuvimos haciendo una meditación sobre lo que es el concepto de capacidad para comprender la conciencia expansiva. ¿Y qué llegamos a indagar? Que aquellos seres que están dormidos, obviamente que buscan a través de lo que es el concepto de su conciencia, despertar la conciencia. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Si aquellas frecuencias que dan la información o que preparan chicos para lo que es el despertar de conciencia tienen la capacidad y la intención de que los seres humanos o los seres divinos que despierten la conciencia. Entonces, en las frecuencias de divinidad, conectarme con aquello en lo que es, me permite evolucionar. Bien, acá en la escuela, a través de un concepto superior, tenemos escuela espiritual. No somos taller mecánico, no somos laboratorio, no somos... no tenemos, o sea, somos escuela espiritual, sala, espacio espiritual, donde impartimos, desarrollamos, enseñamos, disertamos, discursamos conceptos que tienen que ver con la sabiduría para el despertar de la conciencia. Y a través de la experiencia fuimos desarrollando y afinando conceptos que están orientados a mejorar la capacidad de vida. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Ustedes se acuerdan o ven los nenes chiquititos que están jugando y después se lastiman? Y uno le dice al otro, no, si me vas a lastimar o me vas a generar eso, no jugamos más. Entonces, en el planeta Tierra no estamos jugando un partidito. Los dioses no bajan para jugarse un partidito. Están mejorando la capacidad de conciencia para mejorar lo que es la evolución de la humanidad. ¿En qué parte? O sea, si los dioses encarnados buscan que el ser humano pueda evolucionar, entonces no se está jugando un concepto de dioses, porque miren la escala evolutiva. El ser humano y el ser elemental o los conceptos de la humanidad están en un parámetro del 0,05, no llegan ni al 1, ni al 2, ni al 2, ni a la escala 2 o 3 evolutiva de la frecuencia mental. Para aquellos que no lo saben, obviamente que hay un concepto de tolerancia, pero aquellos que son magos negros tienen que empezar a comprender que tienen que dejar de jugar. ¿Por qué? Porque están orientados a una frecuencia donde yo tengo que comprender mis parámetros superiores para lo que es el despertar de la conciencia. Entonces, mi frecuencia superior, a través del despertar de mi conciencia, busca expandir la conciencia para mejorar la capacidad de conexión. Entonces, ¿qué tengo que comprender? Que en aquellas frecuencias y en aquellos conceptos donde están orientados a mejorar la capacidad de conexión, solamente tengo que limpiarme bien, como los chicos, limpiarse bien los ojitos para poder ver aquello de lo que es. Ver expansivamente es comprender las bondades del universo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los registros están orientados al despertar de la conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los conceptos de registros están orientados a mejorar la capacidad de conexión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que obviamente si hay manipulación o hay alteración de la información a través de conceptos determinados, tengo que entender la sabiduría en un concepto expansivo. En la escuela aprenden diferentes formas de asimilación de la conciencia, aprenden diferentes formas de asimilación de la información. Aunque es una información obviamente obsoleta, tienen que comprender que cuando están conectados a frecuencias superiores, mejorar la capacidad de conexión permite que pueda hacer contacto a través de frecuencias superiores de conciencia. ¿Qué tengo que comprender o qué tengo que entender? Cuando hay malversación de la ley, hay un concepto de alteración en el concepto de información o karma. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que si hay un concepto donde los seres, espíritus o almas vienen al plano para mejorar la capacidad de su conciencia, ¿qué puede estar pasando con los conceptos de malversación de la ley? Que no se están respetando los conceptos de ley.
la ley de causa y efecto, la ley de vibración y las leyes superiores para el camino del despertar. ¿Por qué tengo que mirar por afuera? Para que el ego o los sistemas bajos no atenten contra nuestra conciencia. Y hay todo un concepto superior para mejorar la capacidad de conexión a través de frecuencias obviamente superiores para el camino del despertar. La ley de vibración dice que todos los elementos, así también como la energía del ser humano, vibra en diferentes octavas de frecuencia. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si hay un concepto de ley, de causa y efecto, y no hay un concepto de entender la ley, o no hay un concepto de que la ley se cumpla, ¿qué puede estar pasando? Que estén malversando la ley, o sea, violando las leyes espirituales. O sea, que haya una violación o que haya un atentado de las leyes espirituales donde no se pueda desarrollar en un concepto abarcativo porque el ser humano altera el proceso de ley espiritual. Orientado al concepto de, obviamente, de la evolución de conciencia, puedo comenzar a comprender nuestro camino a través de la frecuencia superior. Tanto en lo que son las frecuencias de técnicas y maestrías budistas, tibetanos, hinduistas, hablaban del concepto de las glándulas como un concepto de purificación y también como un concepto de despertar, donde a través de poder observar en aquello de lo que es, yo podía despertar mi conciencia. Entonces, ¿por qué se atentan los procesos de conexión para que el ser humano no pueda despertar? Entonces, esos derechos del despertar de la conciencia, esos derechos de poder despertar de la conciencia o hacer uso de mi energía para el despertar, permite que pueda indagar en los conceptos superiores de conciencia. Cuando yo me conecto a mi yo superior, puedo empezar a despertar la conciencia. Tengo que tener en cuenta los procesos de ley de vibración y verme y entenderme si realmente estoy orientado u orientada al concepto de patrones dimensionales de conciencia superior. ¿Por qué se altera la ley? Por intereses personalistas. ¿Por qué se altera la ley? Por intereses político, social, cultural, empresarial o religioso. Entonces, cuando se viola la ley a través del concepto espiritual, se alteran lo que son los procesos energéticos a través de lo que es el despertar de la conciencia. Acá en 3D, las frecuencias de información hablan en esa frecuencia vibracional, 3D. Hacer contacto con las maestrías, hacer contacto con la maestría superior, hacer contacto con las frecuencias ascendentes y hacer contacto con las frecuencias extraterrestres me permite observar desde afuera conceptos que de adentro no se comprendían. Bien, ¿qué tengo que entender? Que para este concepto tengo que saber, comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Bien, cuando hay síntomas que parecen obvios, preguntaría a las divinidades si es algo obvio aquellos patrones de frecuencia de resolución que me enseñaron. Aquellos conceptos, que nos enseñaron, ¿están orientados de esa manera? ¿Por qué se alteran los procesos de ley? ¿O por qué se alteran los conceptos del cuerpo, la mente y el alma? Por un concepto de que el ser humano no pueda acceder a su divinidad o a su iluminación o a su despertar de conciencia. ¿Y por qué no se podría acceder a lo que son los conceptos de sabiduría? En esa frecuencia que son claves y códices y códigos de frecuencias de divinidades avatarescas que vinieron a la Tierra para poder hacer contacto y para ayudar a la humanidad, hay todo un concepto de conciencia de aquellas cosas en veracidad y aquellos conceptos relacionados con conceptos de manipulación o alteración en los conceptos de información. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Desde la antigüedad hasta el día de hoy se habla de conceptos energéticos y hablamos solamente en conceptos de drogas cuando la gente toma alcohol, cuando la gente se excede en conceptos que tienen que ver con comportamiento astral. Hablamos de drogas cuando la gente genera o altera procesos a través de lo que es la ingesta excesiva de alcohol,
lo que está orientado a conceptos bajos de conciencia, a los procesos de sexo desenfrenado y a los concepto emocional que están orientados a procesos bajos. Hablamos de drogas cuando la persona consume drogas, cuando consumen marihuana o cocaína o conceptos de alteración a través de lo que es el concepto de conciencia. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta este concepto? Saben ustedes que hace algunos días hablamos de lo que es el concepto de registros. Hablamos del registro de cada uno de los seres. Y alguien me preguntaba, ¿por qué se alteran los registros? ¿Por qué se malversan los registros espiritual de los seres que están por despertar? Porque hay un concepto de que aquellos seres que venían a la Tierra a despertar o ayudar tenían un concepto neutral en aquello de lo que es. Y traían un registro de información del confín de la existencia. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta o qué tengo que llegar a comprender? Si ya nos quedó obsoleto, o ya nos quedó poco, o ya nos quedó corto el concepto o religioso, o doctrinario, u ortodoxo, ¿qué tengo que comprender? Que poder seguir indagando en la conciencia me lleva a empatizar con los dioses a través del concepto superior. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto? Porque para poder acceder al concepto de divinidades, tengo que empatizar en aquello en lo que es. Entonces, no puedo generar un concepto de comportamiento en mi conveniencia. Ya hablamos de este concepto. Y los conceptos de ley de mentalismo, ley de causa y efecto y ley de vibración. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando hay un proceso de que no se observa o no se analiza, no se hace un análisis de aquello que es, puedo accionar, pregunto a mis guías, medito, desarrollo, observo o tengo ese concepto de observador u observadora, puedo empezar a indagar en los conceptos de conciencia. Cuando expandimos la conciencia, me doy cuenta de mi grandeza a través de aquello en el dato en lo que es. Si yo, como divinidad, vengo del confín de la existencia y los dioses nos dicen, ustedes en el sí de la aceptación, cuando acepten los cambios, la transformación y se acepten divinidades, cuando ustedes se acepten divinidades, van a poder comprender la grandeza de su alma y de su espíritu. Bien, entonces, ¿qué tengo que comprender a través de esto? Si las glándulas y las frecuencias de vórtices energéticos están diseñadas para hacer contacto con frecuencias extraterrestres o con frecuencias superiores, ¿por qué hay alteración en los conceptos de conciencia? Porque el ser humano no llega a comprender las bondades de los conceptos interiores a través de lo que es la función del cuerpo, mente y alma. Y hay otro artilugio que está orientado ¿a qué? Al miedo. Cuando hay miedo o hay temor, cuando hay miedos o hay temor, tengo que empezar a conectarme profundamente con las frecuencias superiores para entender qué puede estar pasando a través de este concepto. Bien, ¿qué tengo que empezar a comprender? Que aquello que yo no puedo comprender, tengo que preguntar a mis divinidades para comprender qué puede estar pasando. Entonces, algo importante para tener en cuenta, cuando yo me conecto a mi yo, puedo indagar en los procesos de conciencia. Y en parte, la solidez del cuerpo es necesaria ¿para qué? Para poder hacer contacto con las frecuencias superiores. En parte es muy importante la conexión con mi alma y con mi espíritu para poder indagar en los conceptos de frecuencia, de sabiduría y también en los conceptos evolutivos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? En el origen de la existencia, la parte corporal era un sistema andrógino y tiene una similitud importante en lo que es la frecuencia de cuerpo-mujer. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Las frecuencias de conexión
a través del mundo superior me llevan a comprender las bondades de aquello en lo que es. Bien, cuerpo, mente y alma, espíritu, diseñados, diseñados. ¿Para qué? Para el despertar de la conciencia. Hay un diseño, un concepto óptimo de conexión a través de las frecuencias superiores. Pero tienen que tener en cuenta que el ser humano todavía tiene conceptos egoicos, todavía tienen conceptos diabólicos, donde cuando aflora ese concepto diabólico o cuando aparece ese concepto egoico, puede generar que el ser humano o la persona que esté en el camino del despertar no sepa cómo hacer una elección o no sepa cómo seleccionar lo que tiene que seleccionar. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si estamos viviendo en el concepto de lo que es la frecuencia del planeta Tierra, hay otros conceptos planetarios que van por fuera del concepto del planeta. ¿Por qué es interesante hablar desde por fuera del concepto planetario? Porque a través de poder ver los conceptos de la Tierra desde por fuera de la Tierra, me van a ayudar a comprender cómo generar más conciencia desde ver por afuera a través de lo que es el concepto que tengo que empezar a resolver. Ustedes se acuerdan que se hablaba de lo observador, de los dioses y diosas como un concepto de observadores y observadoras de todo aquello en lo que es. Entonces, aquellos conceptos de purificación, aquellos conceptos de divinidad, aquellos conceptos de purificación de lo que es el cuerpo, la mente y el alma, me llevan a mejorar procesos de niveles de conciencia. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque muchos maestros o magos negros desde hace 50 o 100 años vienen alterando o manipulando los conceptos energéticos. Hace aproximadamente los más viejos, 60, 70, 80 o 100 años, de aquellas frecuencias o magos negros, vienen alterando los procesos de conexión a través del mundo espiritual para generar que el ser humano no pueda despertar la conciencia o no pueda entender todas las bondades que trae para mejorar. Aquello que son los conceptos de debilidades son conceptos a pulir, son conceptos a resolver, son conceptos a mejorar. Entonces, ese ojo avisor, ese ojo de conciencia, ese ojo avisor que todo lo ve, del cual hablamos y que se hablan en muchos conceptos religiosos, habla del concepto de observar aquello en lo que es para saber desde afuera cómo está orientado el comportamiento del ser humano. Bien, si todavía estamos en una frecuencia de escalas del 0 a 0,5 o llegando al 1 y hasta por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que pensamos que estamos en un juego a través del proceso de lo que es la frecuencia terrestre y no llegamos a tomar conciencia de todo aquello en el dato de lo que es. Lo que es el proceso de la pineal y lo que es el proceso del tercer ojo o el concepto de drishti, aquello como lo llamaban los hinduistas, aquel concepto de drishti, aquel concepto de forma de observación, o sea, drishti, o como lo llamaban algunos tibetanos que tenían algunas técnicas de observación, hablaban de poder acceder a la frecuencia de conexión a través del mundo espiritual. ¿Por qué algunos conceptos religiosos no se pueden utilizar? Porque tienen impregnado suicidios, matanzas, guerras, procesos de caos, procesos de alteración de la conciencia y también límites de conciencia. Entonces, algunos conceptos religiosos no se pueden utilizar porque traen impregnado un historial de conceptos de guerras o conceptos egoicos o procesos de muerte o conceptos de suicidio o procesos de lo que es la parte de limitación en el dato de la conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para este concepto cuando empezamos a indagar en procesos superiores? Conectarnos con frecuencias superiores, acceder a procesos de equilibrio, ordenar la mente en procesos altos, mejorar
la capacidad de conciencia a través del orden superior. En el cosmos hay un concepto de orden, galaxias, universos, planetas, sistemas, conceptos superiores. Otra vez, a través del concepto planetario, a través del concepto de planetas, a través del concepto de galaxias, hay un orden cósmico, hay un orden superior que está por fuera del concepto de los límites. O sea, la infinitud del universo, la infinitud de la sabiduría y la infinitud del concepto de lo que es la parte cósmica lleva a poder hacer contacto ¿con qué? Con frecuencias extraterrestres. ¿Para qué? Para comprender esa sabiduría que acá en la Tierra no se conoce. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando yo me conecto a frecuencias superiores, tengo que empezar a tener en cuenta que algo importante para tener en cuenta, las creencias que están orientadas a procesos de familia, hay que empezar a erradicar. ¿Por qué? Porque esos procesos egoicos, astral, morbosos, manipuladores de conceptos egoicos o terrestres, hizo que los seres no pudieran indagar en conceptos de conciencia. Entonces, esas creencias de familias o conceptos egoicos o procesos del astral me lleva a no comprender mi conciencia. Bien, entonces, ¿desde dónde abordamos los temas para comprender? Desde las maestrías, maestrías espiritual, seas de liderazgo en coacheo espiritual. ¿Qué tenemos que comprender? Que los conceptos de conciencia están diferenciados a los conceptos de familia. ¿Por qué? Porque el concepto de familia tiene un proceso predeterminado y los conceptos de maestrías o los conceptos extraterrestres tienen un proceso ilimitado, de mente ilimitada. Entonces, aquello que está orientado a qué, a someter o a indagar o a meter conceptos determinados de prepo a la fuerza, genera que el ser humano no pueda comenzar a despertar. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Saben ustedes que todos los procesos de forma de vida llevan conceptos determinados. Aquellas formas de vida llevan conceptos determinados. Aquellas creencias de forma de vida llevan conceptos predeterminados. Entonces, aquel concepto que está orientado al concepto de familia o aquellos conceptos que están orientados a patrones energéticos determinados de formas de vida desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿qué hacen? Limitan la mente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando hay un concepto de conceptos religiosos a través de procesos orientados a conceptos familiares o que están orientados a procesos determinados, llevan que el ser humano no pueda comprenderse en los conceptos de lo que es. En la antigüedad, los budas, Adi Buda o Siddhartha, o algunos budas, inclusive diosas del hinduismo, o inclusive frecuencias extraterrestres, a día de hoy, llevan impregnación de datos original para que el ser humano que pueda despertar. Entonces, en ese concepto de creencias que están orientadas a formas de vida en 3D, tenemos que determinar un concepto en lo siguiente. Bien, a ver si podemos empezar a desarrollar un concepto de conciencia. ¿Saben ustedes las dimensiones? Las dimensiones existen en diferentes niveles de conciencia. Bien, frecuencia 3D. ¿Dónde vive el ser humano? En frecuencia 3D. 3D. Frecuencia tercera dimensión. 3D, ¿conocen la tercera dimensión? 3D, tercera dimensión. Bien. Bien. En frecuencia de cuarta, quinta, no digamos cuarta frecuencia, dimensión de cuarta frecuencia, porque en realidad también son frecuencias que están
en la frecuencia relativamente de 3D porque es algo que podemos acceder. Hablemos de frecuencias altas a través de conceptos superiores, por ejemplo, dimensiones, 12ª dimensión, dimensión 18 y 20, donde esa frecuencia dimensional me ayudan a comprender los que vórtices energéticos. Vórtices energéticos. Bien, a través de las dimensiones, dimensión 18, 19, 20, puedo comenzar a comprender la conciencia en aquello en lo que es. Muy bien, genial. Los seres humanos y los conceptos de familia, ¿dónde están orientados o dónde viven? 3D, tercera dimensión. Muy bien. Los conceptos superiores a través de la frecuencia trascendente para el despertar de la conciencia llevan un concepto determinado de conexión a dimensiones. Octava dimensión, que son dimensiones relativamente bajas, relativamente accesibles. Bien. Y las dimensiones más altas en dimensión 18, 19, 20 y de ahí para arriba. ¿Qué significa? ¿Que los vórtices energéticos existen? Sí. ¿Qué significa? ¿Que las dimensiones existen? Sí. ¿Qué significa? ¿Que los seres humanos tienen que despertar y tener sabiduría? Sí, muy bien. Los seres humanos tienen que empezar a abrir la mente para saber dónde están ubicados. Bien, entonces, en un planeta de tercera dimensión, la frecuencia vibracional resonante que está o que da concepto de sostenimiento a las frecuencias verdaderas en lo que es, digamos, conexión a través de una frecuencia a otra, los seres humanos viven en 3D, tercera dimensión, o sea, lo que es la frecuencia de lo que está orientado al astral, digamos, o conceptos de frecuencias 3D, que son frecuencias terrestres. Si la energía o la Tierra estuviese ascendida o purificada a un concepto de forma de vida en quinta, sexta, séptima, octava dimensión, podríamos decir que la Tierra ya no está en un concepto astral. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? A través del contacto con frecuencias de diosas, de dioses, de maestrías y frecuencias superiores, los conceptos de divinidad pueden hacer que yo pueda ¿qué? Despertar. Muy bien. Entonces, si comprendemos, asimilamos la información que viene desde las galaxias y que viene desde el cosmos, podemos comprender a través de una medición que los seres humanos viven en 3D, 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 tercera dimensión. Bien, a través de la verdad en la sabiduría de todo aquello lo que es, cuando empezamos a indagar en dimensiones, cuando fluctuamos en diferentes dimensiones, empezamos a ver o a ascender la conciencia en una frecuencia de otra dimensión. ¿Sabés que me parece que me fui a otra dimensión? ¿Sabés que me parece que vi en otra dimensión? ¿Sabés que me parece que me conecté a otra dimensión? ¿Sabés que me parece que estoy en otra dimensión determinada, que algo vi, algo me pareció, algo tengo que empezar a evolucionar? Porque siento que vi algo, me parece que hice un viaje a través de la meditación. Bien, ¿y eso es flashero? No, eso es verdadero. Bien, entonces, a través de conectar con frecuencias superiores, puedo indagar en aquello en lo que es. Bien, genial, muy bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Los conceptos de forma de vida predeterminada están orientadas a 3D, tercera dimensión, o sea, lo que está orientado a una frecuencia dimensional. Los conceptos terrestres. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que a través de una forma de vida, a través de un concepto de comportamiento de la humanidad, a través de una forma de estilo de vida,
a través de una forma energética, a través de un concepto de resonancia, a través de un concepto de vibración, a través de un concepto de asimilación, eso forma lo que es el concepto de forma de vida que el ser humano vive en la Tierra. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la ley de vibración me marca el concepto evolutivo o el concepto que tengo que desarrollar para mejorar mi conciencia. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Entender y comprender frecuencias superiores para el camino del despertar. Entonces, la libertad o la liberación del alma, el espíritu y la conciencia traen aparejado un concepto determinado para mejorar a un nuevo nivel dimensional. Entonces, ¿qué puede pasar cuando el ser humano está despertando? Que el ego quiera activar procesos de temor o que quiera activar procesos de recuerdo donde te haga, o donde te lleve o donde te active o donde te haga creer que no podés o que no sabés o que no entendés. Bien, entonces, ¿qué tengo que entender? Que el concepto del espíritu, que la frecuencia espiritual es un concepto de método de comprobación, porque ser espiritual lleva un concepto de método de comprobación donde hay comprobación en el concepto dimensional y concepto de vórtices energéticos. Entonces, si el ser humano tiene un estilo de vida, tiene una forma de vida, tiene una manera determinada de vivir, tiene una manera determinada de pensar, tiene un patrón determinado de creencias, de forma de comida, de forma de asimilación, tiene un concepto de forma de respiración, tiene un concepto de forma determinada a través de lo que es la frecuencia para comenzar a despertar. ¿Qué tengo que comprender? Que aquellas frecuencias que manipulaban a la humanidad ya no pueden manipular a la humanidad. Entonces, en esa libertad de mi conciencia, en esa liberación de mi conciencia, yo como espíritu entiendo a los seres humanos que están dormidos y entiendo a mi divinidad que está despierta. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Que hay todo un concepto de sabiduría superior para poder comenzar a indagar en los procesos de conciencia. Aquellos seres que traían de forma innata, códigos, claves, códices original, avatarescos, han conservado la forma de vida, la forma de comportamiento y los conceptos energéticos para asimilar y asistir procesos de conexión extraterrestre para poder ayudar a lo que son las frecuencias planetarias en el concepto de lo que es la parte de planeta Tierra. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo se llama el planeta? Planeta Tierra. Planeta Tierra. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Que dentro del planeta Tierra hay un concepto de forma de vida y fuera del planeta Tierra hay un concepto de frecuencia dimensional. Dimensional. Bien, donde hay un concepto de leyes espiritual que rigen la conexión del universo. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que hay conceptos de registro y de memorias donde yo puedo hacer contacto con las bondades sin que el ego me quiera matar. Entonces, en esos conceptos femeninos, en esos conceptos de creación, en esos conceptos de creatividad, yo puedo indagar en la conciencia de todo aquello en lo que es. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Saber cómo funciona el cuerpo, saber cómo funciona el alma, saber cómo funciona el espíritu, entender cómo funciona la conciencia e indagar en los procesos de desarrollo para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Empezar a abrir la mente en el concepto del despertar
en la conciencia de lo que es. Hay cosas básicas para tener en cuenta y conceptos que se caen de maduro. Si a través de la libertad o a través de las diosas o dioses que vinieron a la tierra, que traen un concepto que neutral, donde la neutralidad de la conexión con el mundo extraterrestre me permite poder desarrollar aquello que vine a hacer acá al plano. Bien, en los conceptos donde hay conceptos determinados, político, social, empresarial o económico o religioso, que puede generar un límite de mi conciencia, vamos a frecuencias extraterrestres donde ellos dicen, hace 200 años que hacemos contacto con la Tierra para que los seres comiencen a despertar, para que las personas, los seres, comiencen a despertar. Entonces, en aquello, en lo que es, en aquello que está orientado a la frecuencia de experiencia del registro, el registro que yo traigo de experimentación acá en la Tierra, registro que traigo de experimentación a través de la observación, registro de experimentación a través de métodos o frecuencias de conexión y también de frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Este concepto para poder mejorar la frecuencia de conexión a través de niveles altos de conciencia. Entonces, durante mucho tiempo, durante muchísimos años, a través de la alteración de algunas frecuencias o magos negros, han alterado el proceso de registro a través del registro akáshico o a través del registro de observación. Entonces, comprender esto me lleva a poder discernir en todo aquello en lo que es. Y también asimilar una conciencia de información o data trascendente, de asimilación de aquellas frecuencias que están orientadas al camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conectarme a través de frecuencias superiores para asimilar, desarrollar, adicionar, discernir y poder conectarme a frecuencias superiores a través del despertar de la conciencia. Entonces, cuando yo me conecto a mi yo superior, puedo indagar en los procesos de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Entender y comprender aquellos conceptos de despertar para el camino superior a través de la conciencia en todo aquello en lo que es. Sabemos que la Tierra pasa por procesos diferentes orientados a lo que es el concepto de contaminación, intoxicación, a través del concepto de desorden o caos o procesos que están orientados con lo que es, empezar a despertar. Aquellos seres que vinieron a generar orden a través de un concepto determinado orientado al concepto de la sabiduría, mejoran la capacidad de conexión a través de poder indagar en los conceptos de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando yo puedo ver de por fuera del concepto de la Tierra, o sea, de por fuera del planeta, y a través de un concepto de conexión, a través de frecuencias superiores, empiezo a salir de las creencias terrestres, de las creencias mundanas, o del concepto también de frecuencias de alteración a través de frecuencias que tengo que empezar a evolucionar. A través de lo que es también del concepto de alteración, en lo que es, el concepto de conciencia. Muchos seres, hace aproximadamente 100 o 200 años, han alterado el proceso de conciencia para que muchos seres que traían data, memoria, registro de otros confines planetarios no puedan llegar a conectarse con esas frecuencias a través del proceso terrestre. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Empezar a conectarme con frecuencias superiores para el camino del despertar. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Conectarme a través de frecuencias superiores con los ángeles, guías, frecuencias de jerarquías, maestrías superiores e indagar en la conciencia para poder hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto?
Para esto entender que la humanidad todavía tiene conceptos egoicos, la humanidad todavía tiene ego y la humanidad todavía en algunos sistemas tienen conceptos de maldad. Entonces, cuando despertamos y cada vez hacemos más contacto con frecuencias superiores, es en ese momento donde tenemos que empezar a entender y a comprender que estamos orientados a la frecuencia de comprender qué hacemos, qué vinimos a hacer acá en la Tierra. Entonces, sacarse las creencias de procesos terrestres para poder comprender los conceptos dimensional me permiten acceder a un concepto superior de conciencia. Para aquellos seres, en este caso, yo como maestra espiritual, o yo como maestra de conciencia, o yo como sea o líder del concepto de conexión a través del mundo espiritual, conectarme con esas frecuencias me permiten abrir mi mente a un concepto de sabiduría ilimitada. Para esto, entender y comprender vórtices energéticos, frecuencias dimensional, conceptos superiores de conciencia, asimilación de la energía en el concepto de mi divinidad. Conectarme con frecuencias superiores para el camino del despertar. Yo, Adriana, en el concepto de experiencia, hice una recopilación de información a través de la experiencia para poder, obviamente, conectar o llevar a otros seres ese concepto energético para lo que es la frecuencia del camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conceptos determinados energéticos que están orientados a poder hacer contacto con niveles altos de conciencia. Conectarme con frecuencias superiores para el camino del despertar. Indagar en los poderes y conciencia y todo aquello que está orientado en lo que es la bondad de mi conciencia. Entonces, algo importante es poder conectarse cada uno a su yo superior para poder indagar o para poder generar conceptos de bondad a través de conectarnos a frecuencias superiores de conciencia. ¿Qué sucede cuando los seres malversan el concepto energético? ¿Qué sucede con las personas cuando alteran los procesos energéticos? ¿Qué sucede con aquellos que alteran los procesos a través del concepto dimensional? A través de lo que es la frecuencia de causa y efecto o a través del concepto de lo que está orientado a frecuencias determinadas, tienen que tener en cuenta que el ego y las frecuencias bajas también escuchan y también generan concepto de malversación. Entonces, aquel concepto de causa y efecto o lo que está orientado a la sabiduría, a través de la sabiduría o conceptos de karma, después, cuando la Tierra pasa por un proceso de alteración, está orientado a que los conceptos superiores, divinidad, diosas, dioses, alteran ese concepto para que el ser humano no pueda llegar a despertar. Y esto también a lo que está orientado a conceptos de maestrías o también conceptos de frecuencias que están en la Tierra para lo que es el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mejorar la capacidad de conexión para poder indagar en los conceptos de conciencia. Y presten atención, sean observadores para ver las bondades del universo, para ver la conexión a través de frecuencias extraterrestres, para ver las bondades de las frecuencias extraterrestres y también para entender lo que son los conceptos de morbo o los que son los conceptos de maldad a través de lo que son las frecuencias egoicas, diabólicas o las frecuencias que están orientadas a lo que es las frecuencias bajas o de inframundo o las frecuencias astral, lo que está orientado a frecuencias bajas de conciencia. Todavía el ser humano que estaba en proceso evolutivo no evolucionó. Y también aquellos que estaban orientados a mejorar la capacidad de conciencia todavía no comenzaron a evolucionar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Aquellos que traían registros verdaderos
fueron alterados en el concepto de los registros o en el concepto de las claves para que no puedan acceder a lo que es su despertar de conciencia. Y las creencias que están orientadas a lo que es la forma de vida en la Tierra. Los conceptos de forma de vida en 3D están orientadas a 3D y los conceptos superiores de conciencia están orientados a mejorar la forma de vida a través del camino del despertar. Esto es Escuela Adi Luz. Quien les habla, Adriana Luz, sea líder coach de la escuela espiritual que obviamente llevamos adelante hace bastante tiempo para que los seres humanos puedan despertar a un nuevo nivel de conciencia. A través de Escuela Adi Luz con tecnología Advancea, logramos poder establecer hace aproximadamente 20 años la experiencia de toda la recopilación de conexión a través de frecuencias espiritual para mejorar la capacidad de conciencia. No somos conceptos de elemento, somos frecuencia superior, a través del camino del despertar de todo aquello en lo que es. Mi nombre es Adriana Luz a través de Escuela Advancea y obviamente el programa que llevamos adelante @conectados al ser Adriana Sea. También pueden entrar a www.youtube.com @adi_luz advancea a través de frecuencias superiores de conciencia para poder conectarnos a través de niveles altos, a través de promover que el ser humano y el ser divino puedan despertar la conciencia. Feliz día. Pueden entrar a www.facebook.com yo soy, www.facebook.com conciencialogos, www.facebook.com medito en este instante, www.facebook.com adi.certeza. Muy feliz día, muy buenos días. Esto es @conectados al ser Adriana Sea. Feliz día. Nos vemos obviamente en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Los esperamos.